¿Sí? Muy bien. Ahora, estamos estudiando el libro de Hebreos, estamos en capítulo 1. Esta noche nos toca el versículo 4, así que vamos a compartir la pantalla. A ver dónde estamos. Muy bien. Aquí para agrandarlo, para que lo puedan ver mejor. Ok, ponemos aquí. Muy bien, si miramos la Reina Valera, la Reina Valera, versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora vamos a empezar con la primera frase, hecho tanto superior a los ángeles, que es esta frase que tenemos aquí. ¿Ok? Las letras en griego, tus auto, kreiton, genómenos, ton, angelon. ¿Ya? Habiendo hecho, el verbo aquí habiendo hecho, superior a los ángeles, y aquí tanto, tan superior a los ángeles. Ok. Recuerda el método, lo primero que hacemos es ubicar el verbo. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar a ilustrar cómo lo van a hacer ustedes, ¿ya? Para las semanas que vienen. Ahora, para ayudarnos, voy a usar otra pantalla que nos va a facilitar el uso. Así que vamos tengo que cambiar pantalla, creo. Ya, vamos a cambiar pantalla aquí un ratito, un momento entonces. Y vamos al interlineal. Muy bien. Esta es la herramienta interlineal, en inglés Bible Hub, pero se acordarán que hay una versión en español también. A ver si puedo mover esto un poquito. Ya. Aquí arriba hay un traductor, ¿ok? Y pueden hacer un clic aquí y lo pasan al español, ¿ok? Así que de repente, por arte de magia, todo parece en español. A lo menos las palabras que estaban en inglés antes están en español. ¿Ok? Así que yo les animo, quizás ustedes van a querer usar la versión en español, pero recordando que es una traducción electrónica, no hecha por una persona, y por lo tanto la traducción sufre algunos imperfectos, pero en alguna manera les va a ayudar a entender mejor. Lo importante es que las palabras en azul no se traducen, quedan igual, y esto les va a ayudar a poder poco a poco identificar las palabras. Así que la frase que estamos estudiando es esta primera frase aquí, ¿cierto? Es la primera frase. Ahora, el método que les estoy indicando usar es, primero buscamos el verbo, ¿ok? Queremos ver el verbo. Aquí la clave es que la palabra de aquí significa verbo. Vamos a ir aprendiendo las siglas para facilitarles, ¿ok? Bueno, vamos a, las siglas comunes son N, significa en inglés es noun, en español es sustantivo, así que en su mente tiene que reconocer que N es el sustantivo, ¿ok? Si hacen un clic aquí, no, sin hacer un clic, si simplemente ponen el cursor encima de, ¿dónde estamos aquí? Encima de esto, van a ver que aparece, bueno, estamos en inglés otra vez, vamos al español. Ya. Si ponen el cursor encima, van a ver que aparece sustantivo. ¿Ok? Así que van a ir aprendiendo a usar estas siglas. Sustantivo aquí es el artículo. La primera palabra indica qué tipo de palabra es. Aquí es un verbo. Aquí es un adjetivo. Aquí es un pronombre demostrativo. ¿Ok? Así que simplemente pasando el cursor encima de esa parte del texto,
van a saber qué clase de palabra es, ¿ya? Y en particular hay que distinguir entre verbos y sustantivos, también adjetivos, etcétera, ¿ya? Ahora, en este caso, queremos ver primero cuál es el verbo, ¿ok? Hemos identificado, aquí está el verbo. Ahora, ¿qué detalles tenemos? ¿Ya? Las siglas están en inglés, pero si ponemos el cursor ahí, miren lo que sale. ¿Lo pueden ver, hermanos? Espero que lo puedan ver. ¿Están viendo? Se ve, pastor. ¿Sí? Sí se ve. Ok. Entonces ahí dice participio auristo medio. Eso es la parte, un participio es una forma verbal, pero también tiene una forma como si fuera un sustantivo. Así que es también nominativo masculino singular. ¿Ok? Pero por mientras, lo importante es que primero identificamos que es un verbo. Luego vemos qué clase de verbo es. Es un participio. Es decir, no es un verbo principal, porque el verbo principal va a ser un verbo en activo. Cuando es un participio, es un verbo auxiliar. Ya tiene que ir aprendiendo eso. En este caso, es un participio auristo, que indica una acción puntual. ¿Ok? En la voz media. Voy a quedar aquí para ampliar lo que vamos a ver después. Una vez que hemos establecido cuál es el verbo, el segundo paso es cuál es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Ahora, el sujeto va a estar en el caso nominativo, ¿ok? El que hace el verbo, caso nominativo. Ahora, aquí tenemos un sustantivo en el caso genitivo. Los ángeles o ángeles es el caso genitivo. Eso no queremos. Aquí tenemos un adjetivo y aquí sí es nominativo. Así que eso nos ayuda. Nominativo apunta quizá al sujeto. El pronombre demostrativo, singular neutro, es dativo. ¿Ok? Es dativo. Estamos buscando un nominativo. Ahora, lamentablemente aquí hay una pequeña complicación, ya que les voy a explicar aquí y luego lo vamos a ampliar en los apuntes. Yo les he explicado hasta el momento que en todos los verbos, mayormente en griego, el sujeto va en el caso nominativo y el objeto directo va en el caso acusativo. Entonces, el niño patea la pelota, el niño es el sujeto, en griego iría en el caso nominativo. Pelota es el objeto directo, así que iría en el acusativo. Ese es el esquema básico de una oración y tenemos que aplicar eso al análisis de las palabras en griego. Lamentablemente hay una complicación en griego que tiene que ver con el verbo ser, o en este caso, el verbo llegar a ser, genomenai, ¿ya? Llegar a ser. ¿Por qué? Porque el verbo ser, si lo pensamos un momento, el verbo ser es una definición, ya no es una acción, ¿ya? Yo soy un médico, es una definición, ¿ok? Yo soy un médico. Ahora, el médico opera el paciente. Operar es una acción. Como es una acción, entonces el objeto directo, el paciente, va con el acusativo. Pero en griego, cuando es el verbo ser, el objeto directo también va en nominativo, porque es una definición. ¿Ya? Yo soy el médico o el médico soy yo, es igual, no importa qué orden lo pones. Así que tiene que recordar eso, que cuando se trata de un verbo ser en griego, o en este caso ginomai, que significa llegar a ser, entonces no vamos a encontrar un acusativo. Y tenemos que tener cuidado porque el nominativo no necesariamente va a ser el objeto o el sujeto. Tenemos que pensar bien el contexto de la oración. Ahora, hermanos,
¿Se acuerdan del contexto de todo este pasaje? Ya lo hemos mencionado varias veces. ¿Cuál es el sujeto central del versículo 3 y 4? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es el sujeto central del versículo 3 y 4? Porque muchas veces hemos notado que no se expresa en cada frase. ¿De quién está hablando el autor? El Hijo. Del Hijo. ¿Y cuál es la palabra o palabras en versículo 3 que se refiere al Hijo? El cual. El cual, muy bien. Entonces, el cual, ¿ok? Es un pronombre. ¿Se acuerdan la palabra en griego? Hos, el cual. Así que a lo largo del versículo 3 y 4, en cada frase, el autor no sigue diciendo el cual, el cual, el cual, el cual. Ese primer pronombre, el cual, al comienzo abarca todo. Así que hay que entenderlo aquí también, ¿ya? El cual se ha convertido, usando aquí la forma en español, se ha convertido en superior a los ángeles, ¿ok? Así que el verdadero sujeto aquí sigue siendo Cristo, ¿ok? Cristo se ha convertido en, o llegó a ser, como queremos ponerlo en español, y ahora viene el adjetivo superior, ¿ok? Esto es el caso nominativo, ¿ok? Y aquí tenemos ángeles, pero los ángeles están en caso genitivo, así que eso no es el objeto directo. Entonces, el cual llegó a ser superior, nominativo. Ahora queremos ver el resto de la oración. Aquí tenemos la palabra los ángeles y el análisis de la palabra indica que es genitivo. ¿Genitivo qué significa? Si se acuerdan, genitivo, el caso genitivo. Pertenencia. Muy bien, pertenencia. Entonces, podemos decir el cual se ha convertido en superior de los ángeles. Él es superior de los ángeles, pero en español no se dice superior de los ángeles, sería, lo cambiamos un poquito, superior a los ángeles, ¿ok? Superior a los ángeles. Es el caso genitivo. Y lo que queda traducir aquí es el pronombre demostrativo, singular, neutro, dativo, ¿ok? Ahora, ahora el dativo, ¿cómo se usa? ¿Se acuerdan? El dativo. Nominativo es para expresar el sujeto. Acusativo para expresar el objeto directo. El genitivo muchas veces para el objeto indirecto. Pero también el dativo es para el objeto indirecto. Pero ¿cuál es el sentido del dativo? El que recibe el beneficio. Muy bien, el que recibe el beneficio. ¿Ok? Entonces, en este caso, el cual se ha convertido en superior de los ángeles, por tanto, hablando de Dios el Hijo, ¿ya? Por eso, el beneficio para él de recibir el nombre mayor que los ángeles. ¿Ok? Ahora, noten otros detalles aquí importantes. El verbo está en plural o singular. Vamos a ver. Aquí dice participio, auristo, medio, nominativo, masculino, singular. Verbo está singular. ¿Por qué está en singular? Porque está hablando de una sola persona. Muy bien, está hablando de Cristo, ¿no es cierto? Por eso está en singular. Ahora, los ángeles está en plural, ¿no es cierto? Los ángeles en plural. Si ponemos aquí el cursor, vamos a ver sustantivo, plural, masculino, genitivo. ¿Ok? Ahora aquí dice superior, ¿no es cierto? Superior. Pero ¿en qué
¿qué persona es? ¿Es singular o plural? Singular. 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 ¿A quién se refiere entonces? A Jesucristo. A Cristo. No puede ser los ángeles, porque si estuviera refiriendo a los ángeles, sería en plural. Es un adjetivo. Recuerda que un adjetivo habla algo acerca del sujeto, un nominativo, un sujeto. ¿Ok? Así que como es singular, sabemos que se refiere a Cristo. Entonces, el cual se ha convertido superior. Pero la palabra superior, siendo singular, indica que está hablando del Hijo. Dios el Hijo es superior a los ángeles. ¿Ya? No es superior que los ángeles son superior, sino que Él es superior a los ángeles. ¿Ok? Es la ventaja del griego, que por ser un idioma tan preciso, con singular y plural, masculino, femenino, neutro, cuando podía haber una duda de qué palabra va con qué palabra, entonces eso te va a dar la clave. Si es singular, va con singular. Si es plural, va con plural, masculino con masculino, etcétera. ¿Ok? Eso es muy hermoso del idioma griego. Recuerden que en español, el orden de palabras es muy importante en español. El orden define cómo se está usando esa palabra en la oración. En español todo depende del orden, porque las palabras no cambian mucho. En griego no es así. En griego puede variar bastante el orden de palabras, pero estas reglas gramaticales de griego nos ayudan a juntar las palabras que hay que juntar, aunque estén muy separadas. ¿Ok? Entonces, él es superior. Aquí tenemos pronombre demostrativo singular. Singular se refiere a Cristo también entonces. ¿Ok? Eso nos ayuda a separar estas palabras. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está más o menos claro? Recuerden que la semana que viene ustedes van a hacer esto. Uno de ustedes vamos a escoger para hacer esto. Van a empezar a analizar durante la semana qué es el verbo, qué es el sujeto, qué es el objeto y van a tener que trabajar eso en la medida que puedan. ¿Ok? Por eso ahora aprovechen a hacer preguntas. ¿Ok? ¿Está claro? ¿O alguna duda quieren hacer? ¿Quieren preguntar? Pastor, disculpe, acá también tenía de un interlineal que puede ser nativo, me parece, sin traductor. No sé si usted, ¿cómo lo ve? Le voy a enviar en el chat, así que me puede confirmar. Porque cuando el traductor algunas veces puede ser que aplique. A ver si lo abro, ¿qué va a pasar aquí cuando lo abro? Vamos a ver. El navegador se va a abrir. Este es el logos, ¿no es cierto? El logos, Sí. ¿ok? Y aquí, bueno, básicamente la misma idea, ¿ok? Pero ya está en español, parece, Sí. ¿ya? Entonces ya, ustedes usen el que más les conviene, ¿ya? Ok. Yo voy a mostrar algunas virtudes del que estoy usando, pero ustedes con total libertad usen el que quieran usar, no hay ningún problema, ¿ya? Ya pasa. Gracias. Gracias Hans, excelente para que todos puedan anotar este link, logos, ¿ya? Que les de repente lo va a hacer mucho más fácil usar eso en español, ¿ok? Vamos a guardar eso, bueno, ya puedo tener los dos al mismo tiempo. Ay, excelente, ya. Pensaba que iba a perder uno, sí. Ya, excelente, ¿ok? Ok, ya, hasta ahí, bueno, vamos a volver al que Hans mencionó, como no lo conozco muy bien, vamos a ver si queremos saber más de esta palabra genómenos, ¿ok? Aquí nos dice que es el verbo segundo auristo, deponente, te da más información, medio, participio, nominativo, singular, masculino. Este número aquí, ¿qué indica? Vamos a hacer un clic aquí. Nos lleva a esta ayuda. ¿Ok? Esta ayuda dice que la palabra es ginomai, ¿ya? Ginomai,
de donde se deriva prolongado voz media, un verbo volitivo, significa hacer que sea, es decir, llegar usado con latitud, y las definiciones. Así que básicamente es el Strong's, ¿no es cierto? Es básicamente el Strong's en forma electrónica, que es excelente, ¿ok? Más de eso no te da, así que con eso te va a ayudar. Este otro, que es más complicado porque no es tan lindo, no es tan bien traducido al español como el que Hans ha compartido, pero cuando vamos aquí al verbo, aquí te da mucha información, ¿ok? Ginomai, la concordancia Strong's, como acabamos de ver, ginomai, llegar a existir, pasar para convertirse, el uso. Aquí hay más ayudas. Este lado aquí, la concordancia en inglés, cómo esa palabra se usa en el Nuevo Testamento. Así que aquí están todas las referencias. Por ser un verbo muy común, ginomai, el verbo llegar a ser es muy común, hay muchas referencias. Y claro, puedes estudiarlas todas, ¿no es cierto? Aunque creo que solo te dan unas cuantas aquí. Ya. Dice, hay 671 versículos que usa esa palabra, así ni modo vas a estudiar todo eso, ¿ya? Así que a ver cómo subimos aquí ahora. Ya. Ahora, aquí la ayuda, ginomai, probablemente emerger, convertirse, pasar, significa fundamentalmente convertirse, ¿ya? Aquí, Vincent es un léxico del griego, así que te da otras ayudas de la palabra. Y luego tienes concordancia exhaustiva de una versión americana, ¿ok? Y aquí tienes el léxico de Thayer. Este léxico es muy interesante porque te explica mucho más el verbo, ¿ok? Te da mucha información, ¿ya? Casi demasiada información, no vas a leer todo eso, ¿ya? ¿Ya? Pero para palabras que se usan menos, es muy interesante porque te permite estudiar en más detalle las palabras, ¿ok? Así que usen ambas, ¿ya? Para el trabajo cotidiano, usen el que Hans acaba de mencionar, porque es más rápido, más fácil en español. Y cuando quieren estudiar más la palabra en detalle, usen este otro, Bible Hub, porque te da más información, ¿ok? Así que, y de repente hay otras herramientas también, ¿no? Entonces, hay mucho material ahora. Vamos a volver entonces a... ya, volvemos aquí. Pero vamos creo que tengo que dejar de compartir aquí para volver al texto, porque creo que si hago un clic aquí no aparece para ustedes, ¿no? Si yo hago esto, ustedes no que lo van a ver, ¿no? No. Tengo que pasar a cambiar el... vamos a ver. Cuando elige compartir todo, ahí Ya, sí puede pasar a cualquier momento cualquier aplicación. Donde es compartir pantalla. Uy, pero ahí se va a llenar de un ya, pues bucle. tengo muchas pantallas abiertas, así que Sí, no pues. importa, lo puedo Ya, cambiar. ya. Claro. No, pero no, salió mal esa, a ver. El Word, ¿dónde es el Word? Ah, creo que lo cerré por eso. ¿Qué creo que es? No me estoy confundiendo ahora acerca de cuál estaba compartiendo. Ah, este de aquí. Ya, ok. Entonces, ahora para ver cómo trabajamos el texto, ¿ya? El verbo, hemos visto genómenos, participio auristo masculino, nominativo masculino singular. Del verbo ginomai, que significa ser o llegar a ser. Es masculino singular porque se refiere a Cristo.
como se refiere a Cristo y Cristo es singular masculino, hos del versículo 3, entonces el verbo también tiene que ser singular. Y como es un participio, tiene que ser masculino también. ¿Ok? Para que sepamos con qué palabra se relaciona. ¿Cuál es el sujeto? Bueno, el sujeto no está expresado, viene del contexto anterior, la palabra hos del versículo 3 que refiere a Cristo. Esto ya lo venimos estudiando. Luego, ¿cuál es el objeto directo? La palabra kreiton, ¿ok? Que es un adjetivo nominativo masculino singular de la palabra kratos, ¿ya? Es el comparativo de kratos, que significa fuerte o poder. Nota, aunque esta palabra, kreiton, ocupa el papel de, entre comillas, objeto en la frase, está en la forma nominativa, no acusativa, nominativa, porque el verbo ginomai es como una definición más que una acción. ¿Ya? Esta es la excepción de la regla y por eso con estos verbos ser no vas a encontrar el objeto directo no va a estar en acusativo sino en nominativo. Solo en estos dos verbos, ¿ya? Ginomai y el verbo ser. El objeto indirecto, angelon, es un sustantivo masculino plural, el caso genitivo de los ángeles. Pero aquí se traduciría a los ángeles o que los ángeles. Superior a los ángeles, superior que los ángeles, ¿ok? En español. Ahora, la palabra que queda traducir es la palabra tosuto, tosouto, que es esta palabra aquí, ya esta palabra aquí, tosouto, que es un pronombre demostrativo, es neutro, singular, dativo. Así que es un pronombre demostrativo neutro singular en el caso dativo. Es una palabra compuesta. Tosos, tanto, más jutos, esto o aquello. Significa tan grande o tanto. Así que la traducción sería, ¿quién llegó a ser tan superior a los ángeles? Ahora sí, antes de ver el asunto teológico, vamos a volver otra vez a la pantalla anterior. Aquí estamos. Ok. Este es el que yo estaba usando, ok. El que Hans mencionó es este. Así que tenemos los dos ahora aquí, ok. El de Hans que él mencionó, vamos a ver qué palabra es aquí. Esta palabra tosouto, ¿ya? Tal cantidad es el número Strong 5118. Hacemos un clic. Y aquí dice de tosos, tanto así. Aparentemente de otros números, incluso variaciones es tan vasto como esto, es decir, tal cantidad, definición, la Reina Valera, igual o tanto. ¿Ok? En la otra versión, tosouto, hacemos un clic aquí, el mismo número. Aquí tenemos la misma información que Strongs, aquí, ¿ok? Tosuto. Pero miren la ventaja de esta herramienta, porque aquí te dice tosoutos, de tosos, tanto, y el pronombre demostrativo, jutos, esto o aquello. Así que en Strongs no menciona jutos. Aquí sí tienes otra ayuda para explicar la palabra. Por eso, usando dos o más herramientas, va a ser de más ventaja. Aquí léxico de Thayer, tosoutos, hebreos, y aquí varias versiones. Habría que leerlo con cuidado, ¿no es cierto? Sustantivos de cantidad interna, de la fe o de varias cosas, ¿ya? Eso, si quieres estudiar, si hay alguna palabra que te interesa, que tú puedes ver que es importante, lo puedes estudiar en detalle.
Mayormente las palabras que son pronombres demostrativos no son de tanta importancia, a no ser que una pregunta teológica del exégesis te lleva a decir, no, necesito estudiar esta palabra porque teológicamente hay algo importante aquí. Es ahí que necesitas usar estas herramientas para poder explicar. Ahora, aquí a la derecha tienes cómo esta palabra se usa en el Nuevo Testamento y tenemos varios usos, Mateo 15:15, Lucas también. Y más adelante obviamente vamos a llegar a Hebreos, aquí está en Hebreos, y aquí vas a ver otros textos en Hebreos si quieres ver cómo el autor de Hebreos usa ese pronombre en otras partes. A veces es interesante ver cómo el mismo autor usa esa palabra en otras partes de su carta. Eso te puede hacer referencia cruzada rápidamente para ayudarte en algún detalle. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dejar esto para volver al texto. ¿Ok? Ahora, una vez que hacemos la exégesis, ¿ok? Usando estas herramientas hacemos la exégesis. Ahora viene, hay que pasar al tema de lo que las palabras en sí significan o preguntas teológicas. Hay dos preguntas teológicas que surgen aquí, ¿ya? El texto dice, hecho tanto superior a los ángeles. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo Cristo llegó a ser superior a los ángeles? El autor simplemente dice, hecho tanto superior, pero ¿cuándo? Y una segunda pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo llegó a serlo? Ahora, el auristo sugiere que fue algo que ocurrió en un momento dado. ¿Ya? En un momento dado, en una acción particular, él fue hecho superior a los ángeles. Pero noten lo que pongo aquí. Quizá la respuesta a estas preguntas teológicas se encuentra en la siguiente frase. Porque, ¿qué es la siguiente frase? ¿Cuánto heredó más excelente nombre que ellos? Así que lo que el autor está diciendo es que Cristo llegó a ser, en un momento dado, superior a los ángeles en relación con heredar más excelente nombre que los ángeles. Así que obviamente eso lleva la pregunta a la siguiente frase: ¿en qué momento heredó un nombre más excelente que los ángeles? ¿Ya? Hay que pensar esto teológicamente hablando. Pero vamos a continuar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿De la exégesis o de la teología? Si no, continuamos. Y vamos a la segunda frase. ¿Ok? Aquí tenemos la frase que termina el versículo 4. ¿Cuánto heredó más excelente nombre que ellos? ¿Ok? Así que ya nos familiarizamos con el método. Primero buscamos el verbo. Aquí está la letra B para verbo. Así que vamos a ponerlo en español para ayudarnos quizás. A ver. No, esto no es, esta es la copia en Word, ¿ya? Pero es un verbo. Ya creo que mejor vamos a la forma anterior para ayudarnos. Ya. Así que aquí está el pasaje. Entonces, lo ponemos en español. El verbo aquí, ha heredado. El cursor indica que es un verbo indicativo. Por fin tenemos un verbo principal. Todos han sido participios. Ahora es un verbo principal. ¿Ok? Indicativo, perfecto, activo. Interesante, es perfecto. Antes eran auristos. Ahora es perfecto. Interesante ese cambio. Y es un verbo indicativo activo. Así que la palabra que cleronomeken. Ahora, ustedes
no hemos visto antes un verbo imperfecto. Aquí ustedes pueden ir a esa tabla que yo les di de las formas regulares de los verbos, el verbo, y ahí luego, y ahí pueden ver cómo es el perfecto y van entendiendo cómo se forma este perfecto, ¿ya? Por eso es importante tener esas tablas de verbos regulares para ayudarles y confirmar cómo se forma este verbo, cuál es la raíz del verbo, ¿ok? Así que aquí está el verbo, ha heredado. Ahora queremos ver el sujeto, ¿ok? ¿De quién está hablando el autor? ¿Quién es el que ha heredado? Buscamos en nominativo. Aquí tenemos un pronombre personal singular neutro dativo. Dativo. Aquí tenemos un adjetivo acusativo. Una preposición. Aquí tenemos acusativo y aquí tenemos acusativo. Wow, no hay nominativo. Si no hay nominativo, ¿cuál es el sujeto? Hay que buscarlo en el contexto, ¿ya? No está explícito, hay que buscarlo y volvemos otra vez al tema de aquí, de todos los versículos, se refiere a Jos, el cual el Señor Jesús. ¿Ok? Así que hemos visto el verbo, el nominativo, el sujeto no está expresado aquí, ahora buscamos el objeto directo. El Señor Jesús ha heredado, la pregunta es, ¿qué ha heredado? ¿Qué es lo que ha heredado? Y aquí tenemos un nombre, está en acusativo. Acusativo indica el objeto directo. Cristo ha heredado un nombre. Pero si miramos aquí, aquí tenemos más excelente. Y noten que también es acusativo. Aquí tenemos un adjetivo. Este es un sustantivo. Así que de repente las dos palabras van juntas, aunque están separadas en griego. ¿Ok? Este adjetivo acusativo es neutro singular. Neutro singular. Aquí el nombre, neutro singular. Ya lo confirma entonces. ¿Ok? Esto es lo extraño del griego. Las palabras están separadas. ¿Ok? Pero se refiere a lo mismo. Hay que juntar estas palabras. ¿Ok? Por tanto, Cristo ha heredado un nombre más excelente. ¿Ok? Un nombre más excelente. Pero ¿por qué en griego no dice, porque podía haber dicho un nombre y aquí poner el verbo más excelente después? Que sería más natural hablar así. ¿Por qué adelante el adjetivo? En griego es cuando quiere enfatizar algo. ¿Ya? Entonces dice, por tanto, más excelente. Más que ellos ha heredado un nombre. Pero adelántase al adjetivo más excelente para que impacte al lector. Y queda con la pregunta, ¿más excelente de qué? Ah, más excelente, el nombre viene más adelante. Esto es como se maneja el griego, ¿ya? Cuando pones una palabra adelante en la oración, es para dar énfasis. Y el griego te permite hacer eso. En español es muy difícil separar el adjetivo del sustantivo, porque al final no puedes relacionarlo. Pero en griego sí, por este asunto de, es el mismo caso, acusativo, acusativo, es el mismo cantidad, singular, singular, es el mismo género, neutro, neutro. Ya, y con eso ya puedes confirmar que es el adjetivo que va con ese sustantivo. ¿Ok? Así que Cristo ha heredado un más excelente nombre. Ahora, ¿qué más queda aquí para traducir? Aquí tenemos esta frase, par autos. Ahora, como está separado aquí, no se nota tan fácilmente, pero hay que juntar estas dos palabras. Par es una preposición, ¿ok? Las preposiciones nunca cambian, ¿ya? Las preposiciones no tienen ni caso, ni masculino o femenino o singular, plural, es simplemente una preposición, ¿ok? Que nunca cambia.
solo cambia de perder letras. En este caso, la preposición, si hacemos un clic aquí, ¿cuál es la preposición? Es la palabra para o para, ¿ya? Es la preposición. Pero aquí, el texto, a ver si... Perdón. El texto ha perdido la letra A. Pueden ver que ha perdido la letra A y es porque autos empieza con una vocal. Y cuando empieza con la misma vocal, aquí para pierde la letra A. Saca la letra A y pones una coma aquí. ¿Ok? Como en español. En español no puedes decir a él. Dices al. ¿Ya? Entonces, no puede decir a el hombre. En español no se puede decir a el hombre. Tira la pelota a el hombre. ¿Cuál es la regla en español? A más la palabra el contraes a al. Tiras la pelota al hombre. Esas reglas en español, hay reglas parecidas en griego también. ¿Ok? De cambiar una letra, una vocal, una consonante, dependiendo qué es la letra que viene después. Así que hay que ir aprendiendo esa regla poco a poco. Así que aquí en la preposición par más autos. Y luego queda un pronombre relativo, en este caso singular, neutro, dativo. Neutro. ¿Por qué es interesante lo neutro? Porque el sujeto es masculino, es Cristo. Pero aquí este pronombre relativo es neutro. Ahora, noten este detalle. La palabra nombre en griego es neutro. ¿Ya? Onoma, griego, es neutro. El adjetivo que va con ese sustantivo superior también es neutro. Y este pronombre relativo también es neutro. Eso indica que el pronombre relativo va con el sustantivo nombre. ¿Ok? Así que Cristo, el cual ha heredado tanto más excelente nombre. Así que hay que traducirlo en español. Cristo ha heredado tanto más excelente nombre. Estas tres palabras van juntas porque estas dos palabras tienen que ver con el sustantivo nombre, neutro. ¿Ok? Por eso es importante anotar si es masculino, singular, masculino, femenino o neutro, para saber qué palabras se relacionan con cuál. ¿Ok? Ahora, aquí, antes de dejar esta parte, para ver, por ejemplo, queremos estudiar esta palabra. Vemos que el verbo es cleronomeo. Esto es lo que Strong's nos ofrece. Luego tenemos ayuda para estudiar la palabra. Cleronomeo, una asignación específica de herencia repartida por echar suertes. Propiamente, asignar una herencia. Y recuerden que aquí queremos contestar la pregunta, ¿cuándo Cristo heredó más excelente nombre? ¿Cómo lo heredó? Este tema de herencia viene a ser muy importante, por eso queremos estudiar. Es una asignación específica de herencia. ¿Ya? Muchas veces en contextos humanos, repartida por echar suertes. Asignar una herencia. ¿Ok? Aquí el verbo cleronomeo se usa en relación con los creyentes que reclaman su herencia terrenal. El creyente recibe su oportunidad de recompensa. Así que eso habla del creyente. Aquí más abajo tenemos el léxico Thayer, la palabra, el verbo, lo que significa recibir mucho, recibir por suerte, especialmente recibir una parte de una herencia o recibir como herencia,
obtener por derecho de herencia, particularmente en los oradores áticos, griegos, con un genitivo de la cosa que heredas. Heredas una casa, heredas algo así. ¿Ok? Universalmente para recibir la porción asignada a uno. Recibir una porción asignada. Recibir como propio, como posesión. ¿Ok? A ver, si nos ayuda algo acerca de Cristo. ¿Ya? Todo esto está hablando los israelitas. Este verbo se convirtió en una fórmula, una expresión que denota participar de la salvación eterna, el reino del Mesías, pero es la herencia del creyente. Así que aquí no dice nada de la herencia de Cristo, no la aplica a Cristo. A ver si por este lado encontramos algo. ¿Ok? La palabra herencia en Mateo, recibo herencia de mi Padre, heredarán la eterna, vida eterna de creyentes. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Así que todo eso tiene que ver con creyentes. Mejor vamos a las epístolas. Los injustos no heredarán, eso los inconversos. Estafadores no heredarán el reino, inconversos. ¿Ya? No puede heredar el reino. Entonces, aquí no hay nada de Cristo. No era el reino, los ángeles. Bueno, aquí está nuestro versículo. Los ángeles, ya que él ha heredado una versión más excelente. ¿Ya? Interesante, aquí en Hebreos 1, los que heredarán la salvación, los creyentes. Así que buscamos otros verbos, otros usos de este verbo con Cristo. Y parece que no. Todo este verbo se usa más de los creyentes, no de Cristo. Así que aquí tenemos un caso extraño de que Cristo heredó más excelente nombre. ¿Ok? Así que dejamos esto y volvemos a la separata. Ok. Aquí solo para recalcar lo que venimos trabajando, el verbo heredar, sujeto no está expresado, objeto directo, esta frase, un sustantivo con el adjetivo, el nombre y más excelente nombre. Todo esto es analizado que lo hemos hecho. Aquí quiero notar esta preposición, ¿ok? Par más autos. La preposición para, y esto de repente la semana que viene lo voy a trabajar en más detalle, darles un otro esquema, porque es importante tener esto. Cuando la preposición para es seguida por un pronombre personal posesivo, en este caso es acusativo, ¿ya? Aquí está la regla. Cuando la preposición para es seguida por un sustantivo en el acusativo, ¿cuál es el sentido? Al lado de. En este caso, el autor está diciendo que el Señor heredó un nombre superior al lado de ellos, los ángeles, al lado de los ángeles. En español se traduciría que ellos, ¿ya? Porque al lado de ellos, en español no se entiende muy bien al lado de ellos, heredar un nombre superior al lado de ellos. La idea es que ellos tienen, ¿ok? Pero esta regla de la preposición para más el acusativo indica que la palabra autos, ¿ok? O mejor dicho aquí, autos, es acusativo, pero no es el objeto directo, ¿ok? A veces nos podemos confundir cuando vemos un acusativo, pensamos, este es el objeto directo, indirecto, perdón, el objeto indirecto, pero el objeto directo, acusativo. Pero hay que recordar que cuando aparece una preposición, la preposición puede llevar el caso acusativo sin que tenga que ver con el objeto directo del verbo. Así que vamos a tener que ir afinando ciertas ideas en el proceso que vamos estudiando el griego, ¿ok? Hay ciertas reglas auxiliares que hay que entender. Entonces, la traducción general es, hablando de Cristo, cuánto heredó un nombre superior a ellos, ¿ya? Al lado de a ellos. ¿Ok? Ahora, el verbo perfecto
apunta a una acción hecha en el pasado que tiene consecuencias hasta el presente. Y volvemos a la pregunta. ¿Cuándo heredó Cristo un nombre superior a los ángeles? ¿Y cómo heredó este nombre superior a los ángeles? Aquí hay preguntas teológicas, ¿no es cierto? Ahora, miren sus Biblias en español. ¿Qué dice versículo 2? Hebreos 1, versículo 2. Para ir terminando. Esta noche termino temprano porque ha sido mucha información. ¿Ya? Dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Ok? El Padre lo constituyó heredero de todo. Hablando de el Hijo. Pero ahora tenemos que contestar la pregunta que he puesto aquí en la separada. ¿Ya? Aquí está la pregunta. ¿Cuándo el Padre constituyó a su Hijo heredero de todo? ¿Lo hizo en la eternidad? Desde la eternidad, antes de la encarnación, ya era heredero de todo, lo constituyó desde la eternidad. ¿O será que es consecuencia de su obediencia aquí en la tierra? Así que esta es la pregunta teológica. En versículo 2, está hablando de lo que el Padre hizo para el Hijo desde la eternidad, o está hablando de lo que el Padre Hijo hizo para el Hijo encarnado, a la luz de la encarnación. Ahora, ¿alguien puede leer Salmo 2, versículo 8? ¿Alguien puede buscar Salmo 2, versículo 8? A ver, pastor, Salmo 2, verso 8 dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Ok. Ese versículo está hablando de Dios el Hijo en la eternidad o está hablando de el Dios Hijo encarnado. Encarnado. Encarnado uno pensaría, ¿no? Porque dice, pídeme. Si lo hubiera tenido en la eternidad, nunca hubiera dicho, pídeme. Porque ya siempre lo tendría desde la eternidad. El hecho que se usa el verbo pídeme da a entender que no está hablando de algo que la segunda persona de la Trinidad lo tiene desde la eternidad por ser segunda persona. Indicaría el contexto del Salmo 2, es que está hablando de algo que Dios el Hijo encarnado pide al Padre. ¿Ok? Pero vamos a ver ahora Juan 16, versículo 15. ¿Qué dice Juan 16, 15? Dice, dale, Hans. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ok? Todo lo del Padre es mío. ¿Está hablando de la eternidad de Dios el Hijo o está hablando del Hijo encarnado? ¿Desde cuándo tiene él todo lo que el Padre tiene? Desde Eternidad. siempre. Desde la eternidad. De la eternidad, ¿no es cierto? De la eternidad. Por ser el Hijo. Porque... ¿Sí, Hans? no, yo decía, me recordaba de Colosenses, donde dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, o sea, desde la eternidad, ¿no? Porque ha estado en la eternidad, desde que se crearon todo, ¿no? Ya, ok. Vemos que hay un texto, Salmo 2, que da a entender que hay ciertas cosas que Dios el Hijo recibe como herencia después de la encarnación.
Y hay ciertas cosas que el eterno Hijo de Dios siempre ha tenido. Por ser hijo, siempre lo que es del Padre es del Hijo. Eso es la eternidad. Eso es algo propio, inherente de Dios el Hijo. Pero lo que leemos en Salmo 2, pídeme y te daré como herencia a las naciones. Da a entender que está hablando de algo que llegó a ser una realidad a partir de la encarnación. Todo el proceso de la encarnación, la muerte de Cristo, su resurrección, en algún momento, en todo eso, el Hijo le pide al Padre y el Padre le concede como herencia todas las naciones. Vemos, hermanos, que cuando estamos tratando de la persona de Cristo, hay que manejar el aspecto teológico con cuidado. Porque Dios el Hijo tiene dos momentos, si podemos hablar de esto, dos etapas en su existencia. La etapa de la eternidad y la etapa de la encarnación. Y cuando estamos hablando de características, atributos o funciones o acciones de la segunda persona de la Trinidad, hay que siempre preguntarnos, ¿está hablando de él como eterno Hijo de Dios o estamos hablando de el encarnado Hijo de Dios? ¿Ya? Esa pregunta teológica resulta ser muy importante. Ahora vamos a Filipenses 2, del 9 al 11. Si alguien puede leer, quizás Ángel, ¿puedes leer Filipenses 2, del 9 al 11? Ya, a ver un segundo para ubicarlo, pastor. Desde el 9 hasta el 11, ¿verdad? Sí. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ahí está hablando de algo que es propio de Dios el Hijo de la eternidad o algo que vino a ser suyo como resultado de la encarnación. De la encarnación. De la encarnación, porque empieza ese pasaje por lo cual vincula lo que viene después con lo anterior. Que viene antes, todo el proceso de la encarnación. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó, tomó la forma de siervo, murió en la cruz, etcétera, etcétera, y por lo cual viene esta realidad. Dios el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahí claramente está hablando de Dios el Hijo, encarnado. Obviamente, el eterno Hijo de Dios también lo tiene. Pero aquí está hablando de algo que cuando se encarnó en Belén, no tenía esto todavía. ¿Ya? Cuando se encarnó en Belén, ese Dios hombre no tenía un nombre que era sobre todo nombre. Dios el Padre le otorgó al encarnado Hijo de Dios tener esta autoridad después de la muerte y resurrección. No nació Pastor, con eso. ¿Ya? Pastor, una consulta. Me vienen a la mente algunas preguntas. ¿Ya? Una de las preguntas que vino al escucharle fue lo siguiente. ¿Qué posibilidad hay de entender ese verso? No tanto porque llegó a ser, sino porque llegó a conocerse como lo que él es. Por ejemplo, cuando él nació, no se sabía quién era. Una vez que él muere, cumple su propósito, básicamente se comienza a saber quién es él. Y las personas comienzan, las que llegan a entender quién es él, comienzan a tener esa actitud de adoración, de exaltación hacia él.
Eso es lo que vino a mi mente. No sé si es válido pensar así. Lo digo porque a mí en lo personal me cuesta pensar que eh, si la palabra en esa parte dice que él tiene un nombre, un nombre que es superior al de los ángeles, pensar que en algún momento no fue así, o no se puede dar esa implicancia. Por ejemplo, si es que él llega, vamos a poner, si es que él llegó en el 2021 a tener un nombre superior al de los ángeles, eso alguien puede entender o pueden deducir, implica que el año 2010 no tenía ese nombre por encima de los ángeles. Por lo tanto, los ángeles tenían un nombre superior a él. Aunque ese es un razonamiento que a una persona que estudia la Biblia de repente no va por ahí, ¿no? Por su fe lo va a tratar de enderezar, pero si alguien lo deduce así o alguien lo escucha, por ejemplo, uno predica y da esa explicación, la persona que lo escucha puede llegar a tener esa línea de pensamiento. ¿Cómo, en todo caso, cómo evitas que eso quede o qué punto daría para poder esclarecer esa línea de pensamiento? Bueno, en primer lugar, recuerden que estamos haciendo exégesis con el fin de predicar y enseñar, pero no todo lo que tú vas estudiando lo vas a predicar, porque podría ser que el contexto que vas a predicar no es apropiado tocar ese tema, porque vas a confundir. Así que aquí tienes que ya empezar a pensar a qué audiencia voy a dirigir la enseñanza. Por ejemplo, si me estoy preparando para una clase de verdades básicas, no voy a meterme en todo esto, ya, porque la pobre gente va a estar muy confundida. Pero si estoy enseñando en el seminario, necesito estudiar esto para explicar al estudiante. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que estudiar bien la Biblia a la perfección si podemos. Y luego seleccionamos qué vamos a enseñar según el contexto. Pero primero tenemos que entenderlo. ¿Ok? Es un poquito como una persona que estudia para ser un director de un gimnasio. Él, para ser director de un gimnasio, tiene que saber todos los ejercicios. Pero no va a llegar a la gimnasia y enseñar todos los ejercicios a todo el que llega. Pues le vas a matar, ¿no es cierto? Tú empiezas con alguno, con cosas muy sencillas. Y para gente que ya tiene 2 años de gimnasia, ya le enseñas otros ejercicios más fuertes todavía. Lo tienes toda la información que necesitas, pero lo usas de acuerdo al contexto. ¿Ok? Es el desafío del predicador. Tiene que estudiar todo, pero tiene que seleccionar qué va a enseñar. Pero primero tiene que entenderlo todo. Así que primero tenemos que manejar entendimiento personal, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Salmo 2, versículo 8, cuando dice pídeme, el verbo pídeme da a entender que no lo tenía. Porque si lo tenía, ¿para qué decir pídeme? No le dice enséñame que lo tengo o ayúdame a entender qué es. Le está pidiendo al Padre, el Padre, perdón, le está diciendo al Hijo, pídeme. Pero obviamente esto no se puede aplicar a algo inherente en Dios el Hijo. Porque desde la eternidad, Dios el Hijo como segunda persona de la Trinidad está completo, tiene todo. No necesita pedir al Padre otra cosa. Pero cuando se encarna, eso marca un nuevo comienzo en su existencia, donde ahora no es solo Dios el Hijo, ahora es Dios el Hijo a quien ha sumado la naturaleza humana. Ese bebé podía caminar a los 3 días.
¿Qué le dijo el bebé a María en algún momento? Enséñame a caminar. Uno podría decir, pero si es el eterno Hijo de Dios, se supone que ya sabe caminar. Pero ese eterno Hijo de Dios nunca se había encarnado en un bebé. Ahora, en esa nueva realidad, encarnado, necesita aprender a caminar. Y le pide a su madre, enséñame a caminar, enséñame a escribir, enséñame a leer. Y fue real, no era un truco, no era que fingió que no sabía. No, tuvo que aprender porque era una verdadera encarnación. Entonces, cuando él se encarna como bebé, él no tiene un nombre que es sobre todo nombre. Como ser humano, no tiene un nombre como sobre todo nombre. Eso lo va a recibir luego de la obediencia, la muerte en la cruz, y Dios el Padre recompensa al hombre, al Dios encarnado. Lo recompensa con un nombre que es sobre todo nombre. Mire, por ejemplo, en Hebreos 2, el versículo 9. ¿Alguien puede leer Hebreos 2, versículo 9? Perdón, versículo 8 primero, 8 y 9. ¿Qué dice? A ver, ¿quién quiere leer? Ya leo, Juan. Paul. Hebreos 2, ¿no? Hebreos 2. Sí, versículo 8 y 9. Ya, Hebreos 2:8 dice, todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Pero puede notar lo que eso significa. ¿Ya? Aquel que fue hecho en la encarnación, cuando se encarnó, el momento de ser bebé, él fue menor que los ángeles. Pero ahora, dice el autor, lo vemos coronado de gloria y honra a causa de, por la muerte y resurrección de Cristo, él recibe esto que no tenía antes de su muerte y resurrección, como Dios encarnado. ¿Ok? Estamos hablando de Dios encarnado. Obviamente, el eterno Hijo de Dios, desde la eternidad, era superior a los ángeles. Él creó los ángeles. Pero el autor aquí está hablando del Dios encarnado. Y tenemos que hacer honra a la encarnación de Cristo. Creo que es aquí que muchos, sin darnos cuenta, tenemos una cristología docética en nuestras mentes, porque enfatizamos tanto su naturaleza divina, que su naturaleza humana la tomamos como, bueno, como escondiendo algo, pero que realmente lo tenía todo el tiempo. Pero tenemos que tener una verdadera doctrina de la encarnación, que indica, a la luz de la Biblia, que cuando ese momento se dio la encarnación, el Dios encarnado, parte de la humillación del Dios encarnado, es que por un tiempo fue hecho menor que los ángeles. Y llegó a ser superior a los ángeles. No por un decreto del Padre unilateral, sino como recompensa de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo enseña en Filipenses 2? ¿Ok? Por lo cual, por esta encarnación, muerte y resurrección, por eso Dios el Padre le dio, no que le dio a entender que lo tenía, no, le dio como algo nuevo en su experiencia como Dios encarnado, le dio un nombre que es sobre todo nombre.
¿ya? Estamos hablando del Dios encarnado. No estamos hablando solo del eterno Hijo de Dios. Yo sé que es un poco difícil manejar estas distinciones, ¿ok? Y hay que tener cuidado porque es muy fácil caer en la trampa, ¿ya? Aquí han visto ustedes una persona caminar encima de una soga entre dos montañas o cruzando una catarata. Tiene que pisar con mucho cuidado la soga. Si va mucho a un lado, se cae. Si va mucho al otro lado, también se cae. En la doctrina de Cristo hay que manejarlo con mucho cuidado. Porque si no tenemos cuidado, enfatizamos un lado, su divinidad, y terminamos con una cristología docética. Pero si vamos al otro lado, terminamos con un Cristo que no fue Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Y los años de manejar la Biblia te van a dar más o menos el equilibrio correcto. Pero muchas veces cuando estás estudiando la Biblia, sientes que la soga se te va por aquí, por allá, y tienes que, uy, ¿cómo evito caer aquí? ¿Ya? Y es bueno tener esa sensación, ¿ok? Porque es una doctrina compleja la encarnación de Cristo. ¿Okay? Miren ahora Efesios 1, versículo 21 y 23. ¿Qué leemos aquí? Efesios 1, versículo 21 y 23. Bueno, vamos del versículo 20 quizás. Dice, la cual el poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Y sometió una acción, da a entender que no había esta realidad antes. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Obviamente Dios el Padre no tenía que someter nada bajo los pies de Dios el Hijo antes de la encarnación. Pero una vez que se encarna, hay una nueva realidad. Y a ese Dios encarnado, Dios el Padre somete todas las cosas bajo sus pies y le dio otra acción, algo nuevo aquí. Le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que lo que estoy queriendo tratar de dar a entender es que la doctrina correcta de la cristología es que antes de la encarnación, Dios el Hijo vivía cierta realidad. Todo lo que es del Padre es mío, de la eternidad. Cuando se encarna, hay una nueva etapa en la existencia de Dios el Hijo. Y en esta nueva etapa es cuando el Padre le otorga ciertas cosas como fruto de la encarnación y la resurrección. Ahora, vamos, para terminar, miren, leamos Hebreos otra vez del 1 al 4. Y hazte la pregunta. En Hebreos 1 al 4, ¿qué partes está hablando de Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad? ¿Y qué partes está hablando de Cristo en Dios encarnado? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Eso es Dios el Hijo o Dios encarnado? Combina ambos, ¿no? Parece, ¿no es cierto? El cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué es eso? ¿Dios el Hijo o el encarnado? La imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Ahora viene un cambio. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre. Así que hay un antes y un después. Hay el momento de la muerte de Cristo en la cruz y su ascenso al Padre para hacer purificación. Y luego que él hace eso, él ahora se sienta a la diestra del Padre. Ahora, podríamos decir, pero ¿no estaba sentado a la diestra del Padre como el eterno Hijo de Dios antes de la encarnación? Claro que sí. Pero ahora está sentado a la diestra del Padre en otra manera, como el Dios encarnado. Por eso en Juan 17, si se acuerdan, Jesús dice al Padre, Padre, yo quiero que tú me devuelvas la gloria que tenía contigo desde la eternidad. Así que el Padre le contesta eso, le permite volver a su gloria. Lo tenía antes como eterno Hijo de Dios, ahora lo tiene otra vez, lo recibe otra vez. Pero ahora lo recibe como el Dios encarnado. Y los ángeles quedaron mirando con asombro, porque los ángeles ven un hombre. Y los ángeles piensan, pero un hombre, nosotros somos mayor que los hombres. Pero los ángeles ven un hombre que es divino, sentarse a la diestra del Padre. Y este hombre no es un ser humano solo, es un ser humano divino. Y de repente los ángeles se dan cuenta de una nueva realidad. Ahora hay un ser humano divino que es mayor que ellos. ¿Ok? De eso está hablando aquí. Versículo 4. Hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, pero lo heredó como Dios encarnado. Ya lo tenía como Dios el Hijo, pero lo heredó como Dios encarnado. No nació con esto. ¿Ya? Lo recibe del Padre como fruto de su muerte y resurrección. Me imagino que ya empiezan a ver que aunque la tarea exegética parece complicada de aprender verbos y sustantivos y todo lo demás, esa es la parte fácil. La parte teológica, por lo general, es mucho más compleja que la parte gramatical. Pero exégesis tiene 3 partes. Las 3 partes de la exégesis son gramática, léxico y teología. Léxico es el análisis de las palabras. ¿Ok? Estamos aprendiendo básicamente la primera parte, que es la gramática, cómo traducir. ¿Ya? Y la verdad es que, aunque les parece complicado al comienzo, lo aprenden rápidamente. Y luego viene el desafío de profundizar el análisis semántico de las palabras. Y luego viene, más complicado todavía, la parte teológica. ¿Okay? Hay que tratar de llevar todo a un solo compás. ¿Okay? Pero son diferentes momentos del exégesis que hay que aprender a dominar. ¿Okay? Y cada pasaje va a variar un poquito. Hay algunos pasajes que la gramática es muy compleja. Y hay otros pasajes, la gramática es muy sencilla, casi como el español. Hay partes donde las palabras son muy sencillas. Y hay partes que las palabras son muy complicadas. Hay partes donde la teología es muy sencilla. Y hay partes como esta que la teología es complicada. Sí que hay de todo. Pero el que va a manejar la Biblia tiene que tratar de aprender poco a poco a dominar las 3 áreas del exégesis. ¿Ok? Ok, hermanos, lo siento esta noche, creo que ha sido un poco pesado para ustedes, pero espero que estamos empujándoles a manejarlo un poco mejor, los desafíos por delante. Esto no lo van a hacer en una semana, 2 meses, ¿ya? Para dominar esto lleva toda la vida, ¿ok? Y uno sigue aprendiendo.
Pero vamos poco a poco. Y se nos hace más fácil, espero. Así que la semana que viene, ustedes van a tomar la clase. ¿Ok? Y creo que vamos a empezar con Ángel. ¿Ok? Ángel va a tomar la primera clase. Así que Ángel, yo quiero que tú trabajes con nosotros a lo menos la primera parte del versículo 5, hasta donde puedas preparar, ¿ya? Si puedes todo el versículo 5, mejor. Pero recuerda cómo yo lo he hecho. Yo lo he hecho por frases. Si el versículo es muy largo, es mejor tomarlo por partes. En versículo 5 tenemos una introducción, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Una frase. Luego viene una cita del Antiguo Testamento. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dos frases ahí, que son citas. Luego viene una frase de transición y otra vez. Y luego dos frases, otra cita. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Así que Ángel, avanza lo que puedas. ¿Ok? Yo recomiendo a Hans y a Paul y a los, si otros ven en la grabación, traten de ustedes hacer lo mismo, ¿ya? Para luego escuchar a Ángel y cuando les toca a ustedes ya están un poco más familiarizados, ¿ya? Así que tratemos de todos hacerlo, pero Ángel va a tener que dar el reporte, ¿ya? Y la otra semana será otra persona y así vamos a empezar a dominar este método, ¿ok? Muy bien, así que aquí estamos en la escuela otra vez para aprender muchas cosas, ¿ya? Bien, vamos a dejar de compartir.